ese pequeño fondo sur que queda al fondo sur. Vamos a ir pasando. Y si no, vamos a ir empezando. Imaginaros que tenéis que convencer a vuestro director financiero o al director o al que pone las pelillas para decirle que hay que invertir. Bueno, las pelillas no, los euros, es que yo soy un poco antigua. Para decirle que hay que invertir en una campaña de social media. ¿Eso cómo se hace? Simplemente diciendo hay que invertir porque va a haber rentabilidad. ¿Cómo se le convence? Pues yo creo que con un dato clave son los datos que va a haber económicos. De eso va a hablar Rafael García Plata. Vais a ver que ha habido un cambio de última hora. Estaba propuesta otra persona, pero finalmente no ha podido venir. Y Rafa amablemente ha venido, al que le agradecemos muchísimo que haya hecho este esfuerzo en sábado por la tarde. Así que, Rafa, cuéntanos cómo hay que convencer para vencer en redes sociales. ¿Vale? Muchas gracias. Vamos a intentarlo. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Yo lamentablemente tengo dos noticias. Siempre es bueno empezar con dos noticias, una buena y otra mala. La mala es que hablo de números, muy poquitos, pero hablo de números. Y de ROI, de retorno a la inversión, de chuchas, de dinero. Y la buena es que yo soy de letras. Yo vengo del mundo de la creatividad, tengo una empresa de publicidad, soy copy, con lo cual si entiendo los números es una buena noticia. Son 8 slides y os propongo que cambiéis vuestra gorra y penséis que sois el director financiero de una compañía. Hacemos foco en el cliente, igual que tenemos que hacer en social media, es foco en el consumidor, foco en la persona, pues el director financiero también es persona. También es una personita que tiene su corazón y necesita que le argumentemos muy bien por qué tenemos que hacer una campaña de redes sociales. Y porque como no vamos a hablar con el director financiero, porque es difícil hablar con el director financiero y quien habla con él es el director de marketing, hay que explicar las cosas muy sencillas, muy claras, para que nuestro cliente, que es el prescriptor, en este caso el director de marketing, se lo explique muy clarito al director financiero y le diga que merece la pena invertir en nuestra campaña de social media. El ejemplo que os voy a poner es fácil de llevar a cualquier otro sector industrial. Imaginaros que fuera una empresa de venta de máquinas de cortar el césped, pues también valdría. Y en este caso el ejemplo es sobre un laboratorio. Imaginaros que sois el director financiero de un laboratorio, de la industria farmacéutica, con lo cual lo complicamos más. Porque la industria farmacéutica en España, a diferencia de Estados Unidos, no puede hablar con el consumidor. En España, quienes están en el mundo de lo que son los medicamentos éticos, medicamentos que solo van a los prescriptores, no pueden dialogar con el paciente. Con lo cual lo estamos complicando un poquito más el ejemplo, aunque veréis que es sencillo. Entonces, el ejemplo parte de ahí. Parte de que en la industria farmacéutica, imaginaros que sois el director financiero de Pfizer, de Bristol, de cualquier multinacional de estas, y os dice el responsable de marketing que le ha dicho a la agencia de publicidad que tiene que hacer una campaña en social media. Y lo primero que tenemos que hacer como agencia de publicidad es hablarle de que existen estudios publicados donde hoy por hoy, cuando un médico va a redactar o va a recetar un medicamento para oncología, para un tratamiento del cáncer, se encuentra que su paciente está impactado ya por redes sociales. Y monitorizar un paciente de este tipo es muy complicado. ¿Por qué? Porque el médico le está diciendo a un paciente que tiene cáncer que este medicamento es bueno, pero resulta que el paciente en redes sociales ha hablado con otro que no conoce, pero le ha ido muy bien otro medicamento. Con lo cual tiene que pactar con el médico. Pues este estudio, en concreto, está explicando que el 50% de las ocasiones el paciente ya participa en la prescripción. Con lo cual es un dato a tener en cuenta y explicarle a estos señores que es importante hablar con los pacientes porque ya lo que es el tratamiento consentido, lo que es el paciente, ya tiene voz a la hora de prescribir. Antiguamente se hacía lo que decía el médico. Ahora un paciente informado en redes sociales sabe tanto o más de determinadas afecciones que un médico en determinada casuística por miles de portales que existen en Internet.
Patients Like Me, que médico, un montón de ejemplos que podríamos encontrar. Entonces, el primer freno que puede tener alguien para no hacer redes sociales, tenemos que salvarlo con documentación. Sí que existen estudios que te están indicando que el paciente cambia el tratamiento. Pero bueno, salvando esta especificidad de la industria farmacéutica, vamos a poner un ejemplo general, con lo cual vamos a tratar de hacer lo primero que hay que hacer en la justificación al director financiero. ¿Cuánto vale un cliente? Un cliente, en este caso, de este laboratorio, vamos a poner que un tratamiento de 42 euros al mes en una caja de medicamentos. Imaginaros que una máquina de cortar el césped costara 42 euros. El material que necesitas para mantener la máquina y demás. Pues bueno, en el caso de los medicamentos, lo primero que tenemos que hacer es calcular el Customer Lifetime Value, el valor para este laboratorio que vale un paciente o un cliente. Este cliente, si yo capto un cliente, tengo el importe que me va a facturar a la compañía, 42 euros, por 12 meses y por 3 años de media es lo que dura un paciente tratado, pues en concreto en este caso sería de diabetes. Bueno, el saber cuánto vale un cliente es importantísimo en una compañía para hacer cualquier tipo de acción. A partir de aquí, sabemos que el valor de un cliente podemos repercutirlo el 10% de la facturación de ese cliente en una acción de captar un clon, de captar otro cliente como yo. Entonces, la compañía, el director financiero, te va a decir, bueno, pues sí, yo el histórico que tengo, mis clientes duran más o menos de media 3 años. Si son 2 años en vuestro ejemplo, poner 2 años. Si es un mes y si es un día, es un día. Pero hay que hacer este cálculo. Lo que sí que es admisible es que de la facturación que me deja un cliente, el 10% lo puedo destinar a acciones de publicidad, la que sea. Si luego la vamos a destinar a social media, pues tendremos que justificar que da retorno de la inversión. En este caso, el 10%. Ahora bien, ellos tienen ya un histórico y esto lo tiene cualquier industria. Normalmente, en este caso, ellos saben que mandando a una base de datos de 40.000 médicos suelen obtener unos retornos que, bueno, en este caso son datos empíricos, pero sí se está moviendo entre 0,3%, 0,2%, 0,5%. Si fuera el caso de las cortadoras de césped, tendríamos que cada vez que manda 40.000 envíos consigue 200 clientes. Estos datos siempre son históricos y son muy importantes ahora mismo en los tiempos que vivimos porque empiezan a alimentar la base de datos, el CRM, que todos hablamos. Ya empezamos a tener histórico y es muy importante. Y un director financiero sabe que cuando a marketing le da 30.000 euros, marketing hace la acción y le da, en este caso, 200 clientes, que multiplicados por 1.500 son facturación para la compañía. El director financiero no tiene ningún reparo en darle dinero al director de marketing para que nos lo gastemos en una acción de buzoneo, o de imprenta, o cualquier otro tipo de acción offline. Pues en este caso el reto sería que si invertimos este dinero en social media, nuestra obligación será captar 200 clientes que reporten, en concreto, en este caso, 300.000 euros a la compañía. Estos son datos muy sencillitos, son números fáciles de aplicar. El primer paso es, señor director financiero, vamos a demostrarle que con una campaña de social media somos capaces de captar 200 clientes durante el año. Ellos siempre tienen un año, el budget anual en planificación de marketing. Este es nuestro reto. Pero no solo está la parte de captación de nuevos clientes. También sabemos que un cliente fidelizado puede generar mayores rendimientos. En este caso, con nuestro cliente tiene 7.000 pacientes en su base de datos y de esos 7.000 pacientes, que están en torno de 50 a 70 años, resulta que hemos indagado y según estas fuentes de Kantar, pacientes entre 50 y 70 años, el 26% tiene smartphone y está creciendo del orden de un 13%. Con lo cual, el 26 más un 13%, estamos hablando que el 40% de nuestra base de datos de gente mayor está en redes sociales. Bueno, podríamos atacarles de algún modo y ofrecerles información relevante. La palabra atacar es muy agresiva, pero el marketing utiliza mucha palabra, impacto, marketing de guerrilla,
se utilizan mucho palabras de guerra. En este caso, lo que estamos haciendo es, si podemos acceder al 40% de tu base de datos y lo que sabemos es que alguien a los cuales no comunicamos nada dura 3 años en tu compañía, probablemente destinando inversión a fidelizar a este cliente, consiguiéramos que tu cliente, en lugar de estar 3 años contigo, llegara a estar 4 años. En este caso, tendremos que averiguar ese año extra para la compañía, en dinero, cuánto supondría. Si estimamos que el coste, el Customer Lifetime Value de este cliente se amplía a 4 años, no es que toda la base de datos vaya a pasar un año más. Sí que empíricamente establecemos que de un plan de fidelización el 10%, 1 de cada 10, sí que pueda cubrir nuestro objetivo, que es un año más estando con la compañía. Con lo cual, al final, si volvemos a hacer la misma regla de 3 que hicimos antes, si nosotros destinamos el 10% de la facturación de ese año a acciones de fidelización sobre la base de datos, que es el 40% de la gente que tiene smartphones, que podemos hacer comunidad con ellos, podemos hacer algún tipo de aplicación en mobile, podemos mantenerles pegados a nuestro producto y a nuestra marca, pues este sería el reto. Primer reto, teníamos 30.000 euros para captar 200 personas. Tendríais que pensar si con 30.000 euros os contratamos para que de aquí a un año consiguierais 200 clientes en este área, ¿no? Pues en este caso, la fidelización nos está diciendo que tendríamos 15.000 euros más para fidelizar y conseguir que el 10% de la base que captemos esté con nosotros un año más, ¿no? Siempre estamos hablando de dos cables. En las acciones de social media, como en cualquier acción de marketing, existen planes de captación y existen planes de fidelización. La ventaja de trabajar las dos estrategias es que en social media, mientras que una acción de imprenta desaparece, en social media tenemos la oportunidad de unir distintos intereses. Por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio hacia la sociedad y mantiene un tratamiento que es la adherencia al tratamiento, un paciente bien informado que continúa con su posología, no se le olvida el tratamiento, accede a planes chulos que nosotros le propongamos para seguir fiel a su medicación, genera menor gasto a la sanidad pública. Entonces, estamos entrando no solo en hacer marketing y hacer venta y hacer captación y fidelización, sino que además, si nos convertimos en una marca con planes relevantes para nuestro colectivo, generamos comunidad, generamos empatía, podemos hacer que estos pacientes tengan un desarrollo vital óptimo y además revierta un beneficio para la sociedad. Esto que os estoy contando, pues, perdonad que lo acelere un poquito, pero todo termina, sería una pena terminarlo aquí, termina siempre, aparte con datos y bibliografía, con un presupuesto. Hemos dicho que teníamos 30.000 euros por un lado y tenemos, por otro lado, 15.000 euros. Tendríamos que coger esta cuenta y plantearnos si como agencia de publicidad querríamos iniciar esta acción en social media. El presupuesto, y ahora ya sé que voy a levantar susceptibilidades, tanto para arriba como para abajo, pero aquí me atrevo a tirar un presupuesto, separando lo que es captación, fidelización, y hablamos que si estamos en una línea de una web, no creo que un producto se vaya a hacer únicamente toda una construcción de una web, pero un site sí podríamos estar trabajando con 4.000 euros, un poquito de SEO arrancando con 3.000, un buscador semántico, y dices, bueno, le podemos meter un buscador para que esta gente busque información fresca dentro de las landing pages de Google, bueno, un motor semántico. Podríamos entrar pues para pacientes que su vida no está dentro de online, pero que sí que tienen smartphone, pues con una octavilla en la consulta del médico. Podríamos continuar con Community Manager y plantearnos si incorporábamos 15.000 euros de trabajo para el Community Manager, más 8.000, con 25.000 euros podríamos contratar a un Community Manager para acompañarnos en nuestra acción.
si podemos hacer una aplicación sencillita para recordar la posología por 7.000 euros y al final al director financiero, que sois vosotros, le tenemos que explicar, señor director financiero, nosotros esperamos facturar con esta inversión, que para usted puede suponer 45.000 euros, un retorno de 459.000 en facturación. Y ni siquiera hemos hablado del margen que tiene el cliente. Aquello de cuánto presupuesto tiene usted, cuánto margen obtiene de la venta de su producto. No, están cambiando las cosas. Antes a un cliente se le pregunta ¿cuánto tienes? Y ya veo yo qué puedo hacer. En este caso no, en este caso es decirle al cliente cuánto es la acción que voy a realizar, cuánta expectativa de facturación tengo. Para terminar, y con esto concluyo, con la fórmula del ROI tan sencillita, ¿no? El margen de la acción sería el margen de los 459, que no lo sé, lo sabe el cliente, menos el coste de la acción, que son 45.000 euros, dividido por el coste de la acción, tiene que ser superior a 0, tiene que dar rentabilidad. Y con esto, un bizcocho mañana a las 8. ¿Alguna pregunta? Si tenéis preguntas o... Y ya termino. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Les has dejado, yo creo que un poco en shock con tanta cifra. Sí, perdón.